La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Amados hermanos, es un privilegio poder dirigirnos a ustedes en esta oportunidad. Queremos compartir con cada uno de ustedes algunos versos de la palabra del Señor que nos puedan ayudar a comprender y entender lo que el Señor quiere darnos en esta preciosa hora. Quiero invitarle a que me acompañe un minuto a orar al Señor. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder estar, Señor, en comunión. Poder, Señor, estar dirigiéndonos a tu pueblo, que a través de este medio de comunicación, Señor, nos puedan escuchar en los diferentes lugares hasta donde pueda llegar. Te pedimos que nos ilumines y que nos des, Señor, a través de tu Espíritu, la unción y dirección para poder transmitir tu palabra. Y bendecimos a tu pueblo que así lo hace de esta manera el día de hoy. Por favor, en el nombre de Jesús, lo confesamos. Gracias, Señor. Amados hermanos, quiero en esta oportunidad leer un verso de la palabra y seguidamente vamos a estar leyendo otros, pero quisiera iniciar con un verso en el libro de Jonás, capítulo 1, y quisiera que me acompañe
quiero leer ahí, si usted me lo permite, el verso 4 y verso 5 del primer capítulo de Jonás. Dice la palabra de la siguiente manera: pero hizo Jehová levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Verso 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, dice la Escritura. Como bien sabemos, la mayoría que de alguna manera hemos tenido el privilegio de leer esta parte de la Escritura, el Señor en primera instancia llama a Jonás y le encomienda una labor importante en donde le indica que se dirija a Nínive para que vaya a esa ciudad, dice, a pregonar contra esa ciudad, que se arrepienta de su maldad, porque la maldad de esa ciudad, el pecado de esa ciudad, había llegado a lo más alto delante del Señor. Pero sin embargo, notamos nosotros, y así lo deja ver la Escritura, que Jonás, como dice un corito, no hizo caso a la palabra del Señor, sino que todo lo contrario, hizo omiso a esa palabra. El Señor le dijo a él: levántate. Y esa palabra de decirle levántate y encamínate o ve a Nínive era imperativo. Para Jonás era imperativo ir. Sin embargo, no lo hizo, sino que dice la Escritura que lo primero que él empezó a hacer fue huir de la presencia del Señor y se fue a buscar un camino diferente. Tomó un camino diferente al que le había indicado el Señor por donde fuera. Y entonces fue a buscar, dice el verso 3, dice, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagó su pasaje y entró en la nave para huir de la presencia del Señor. Y es importante saber, nosotros como hijos, como llamados al redil, como ovejas de Cristo en su redil, que tenemos un pastor, que es el pastor de pastores, y es el que nos va dirigiendo y nos va enseñando y nos va instruyendo por medio de su espíritu,
y es el que nos va a indicar hacia dónde dirigirnos con una palabra de poder. Jonás, en este momento notamos que como que él no percibió por sí mismo que esa palabra que el Señor le dijo, levántate y ve a Nínive y pregona contra ella para que se arrepintieran, como que se le olvidó a Jonás que el Señor era poderoso, que a través de una palabra que él mismo, por medio del Señor, llevara a esa ciudad, la ciudad ciertamente podía arrepentirse e iba a tener un fruto posterior a esa pregonación de la misma palabra. Interesante saber que entonces el Señor lo comisiona y él huye. Y entonces el Señor hizo levantar un viento en el mar y a la vez, normalmente lo que sucede cuando hay vientos en los mares, pues detrás del viento viene una tormenta y esa tormenta o tempestad fue tan grande que nos deja ver acá la escritura que dice que los que iban con Jonás pensaron que la barca se iba a partir, que iban a morir. Y entonces, interesante saber que cuando hay un llamado del Señor para hacer la obra que Él ha determinado hacer, porque entendamos nosotros que cuando el Señor determina hacer su obra bajo la soberanía y el poder que Él tiene para hacerlo, cuando así lo ha determinado, solamente queda una cosa por hacer, y esa cosa es obedecer. Paralelamente podríamos decir que a Jonás, por esa desobediencia, al igual que Adán y Eva en el huerto, que no obedecieron al Señor, le fue mal. Le fue mal porque tuvo que pasar esa tormenta a tal grado de que juntamente con él se iba a llevar de corbata a los que iban con él. Sin embargo, sabemos nosotros que al final no fue así, porque él tuvo que confesar qué era lo que estaba pasando. Imagínense, dice que él se echó a dormir en la nave. O sea, él tranquilamente se puso a descansar, a dormir y pensó, aquí voy tranquilo y voy a llegar a la ciudad de Tarsis y ahí me voy a olvidar del mensaje que me fue dado para entregar. Como quien dice, el Señor se va a olvidar de lo que me dijo. Sin embargo, el Señor, como Él cumple sus promesas y cumple lo que ha determinado para las ciudades y personas en el mundo, pues le tuvo que enviar este pequeño viento
y una su pequeña tormentita para afligirlo, para que reflexionara, de tal manera que todos sabemos que en qué paró al final Jonás, ¿verdad? Entonces, el mensaje, en este primer término, vemos y podríamos denominarlo como una de las primeras tormentas para una persona llamada del Señor y que no obedece ese llamado, pues esa persona o ese siervo llamado, por decirlo de esa manera, es un siervo desobediente. Entonces, le deviene una prueba, le deviene un trato específico de parte del Señor por la propia desobediencia. Todos sabemos que al final Jonás tuvo que ir a hacer lo que el Señor había determinado y esa ciudad se salvó al final. Amén, gloria al Señor. Otro punto importante que vemos es, por ejemplo, acompáñenme a leer Mateo 8 y versos 23 y 24, y aquí hay otro panorama diferente. Dice la Escritura, Mateo 8, 23 y 24, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. En este caso, notamos que se está refiriendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos, todos conocemos el plan de Dios para salvar la humanidad, que en este caso cae sobre nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor, en cierta manera, empezó en su ministerio obedeciendo al Padre, y de esa manera, cuando Él empieza su ministerio, empieza a recorrer los diferentes lugares de aquella época en Jerusalén y sus alrededores, anunciando y predicando el Evangelio del reino. Y aquí vemos que él también se subió a una barca con sus discípulos, y también vemos que él, pues, que de todos es conocido, que se mantenía en actividad, se cansaba como humano, como persona, y dice que se puso a descansar, se puso a dormir también el Señor en ese momento, pero dice que también se levantó en el mar una tormenta, otra tempestad, otros vientos que venían, que se volvieron tan grandes y que las olas del mar casi que cubrían el arca. Y entonces sus discípulos vienen con gran temor que ya tenían, lo fueron a despertar y le dicen: Señor, sálvanos, que nos estamos hundiendo. Y Jesús, como él fue siempre manso, humilde, con un temperamento que podríamos decir un temperamento tranquilo, sobrio, pues simplemente lo que hace es levantarse y les dice: no tengan miedo, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo?
como quien dice, si yo voy aquí, yo estoy con ustedes, nada les va a pasar. Y ciertamente déjenme decirle, amado, que así es. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros cuando se vengan vientos y tormentas a nuestra vida? Y sabemos que vamos en el barco con Cristo. Y Él es poderoso para reprender los vientos. Y dice aquí la Escritura que se levantó y reprendió los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza, y todos quedaron maravillados y asombrados, que aún pararon diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar lo obedecen. Vemos aquí entonces que hubo tormenta, hubo un ataque, hubo una prueba para un siervo, para un ministro que se encontró perfecto delante de su padre y que su padre lo cuidaba y lo guardaba y que su padre lo respaldaba en todo. Ciertamente hubo tormenta, sí. Ciertamente estuvieron a punto de hundirse. Pero hubo algo muy importante. Que quien iba en la barca con los discípulos era nada más y nada menos que el Hijo del Dios viviente, como le dijo Pedro en cierta oportunidad. Y como que a Pedro se le había olvidado, porque ahí tuvo miedo, ahí tuvo temor. Y que se le olvidó cuando él le dijo en esa oportunidad, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vemos entonces que hubo gran bonanza, hubo alegría, porque el Señor estaba ahí. Y porque Él es quien es el Hijo del Dios vivo. Usted y yo tenemos al Hijo del Dios vivo en nuestro corazón. Por tanto, no deberíamos de tener temor a las circunstancias de la vida, porque Él en todo tiempo está con nosotros. Los que fallamos somos nosotros, pero Él no falla. Él no nos desampara jamás. Él va a estar con nosotros, como dice la Escritura, todos los días de nuestra vida. Y esa promesa se cumple. Veamos entonces un tercer evento. Y este está en el libro de los Hechos, capítulo 27, verso 18. Y aquí también notamos que surge otro tipo de tormenta, otros vientos huracanados, otras tempestades que vienen a la vida de los hijos de Dios. Pero en este caso vemos nosotros que es en una comisión, es bajo la voluntad del Señor que lo permite. Y dice, leamos el verso 20 del capítulo 27 de Hechos.
Dice, y no apareciendo ni sol, ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿De qué está hablando aquí la palabra? Está hablando de una tempestad que se formó en el mar cuando el apóstol Pablo es enviado a Roma con varios prisioneros que iban con él y que tuvieron que hacer un recorrido largo de días, y que llegó el momento en que se formó esa tormenta. Y entonces llegaron a tal grado que sintieron ellos que iban a perder la vida. Pero Pablo, siervo de Jesucristo, ministro de Jesucristo, dice el verso 21, mire lo que dice. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo ya se había adelantado a anunciarles que no zarparan por ese rumbo que habían tomado. Y eso fue lo que pasó, porque entonces se encontraron con esta tormenta. Pero dice el verso 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo. Pablo no hizo lo que hizo Jonás. Pablo estuvo despierto desde el momento que zarpó en la barca en que iban, en la nave en que iban. Estuvo despierto todo el tiempo. Estuvo pendiente todo el tiempo de todos los que iban en la barca. Él no se durmió. Y el Señor le habla a través de su ángel, indicándole de que no iba a aparecer nadie de los que iban con él ahí. Mire qué bendición, mire qué privilegio tuvieron estos hombres, porque estos hombres prisioneros que iban junto con Pablo y los que los custodiaban, alcanzaron esa bendición de no naufragar, de no perder la vida, por un hombre que era fiel, que fue fiel, que fue leal al Señor en todo tiempo, en todo momento. Y porque el Señor le dijo a Pablo que él iba a cumplir su promesa de que lo llevaría a Roma a predicar el Evangelio. Mire qué precioso. A veces nosotros nos atormentamos a sí mismos cuando vemos vientos huracanados, espiritualmente hablando, de confrontaciones, y nos negamos a hacer la obra a la cual el Señor nos ha enviado. Sin embargo, como el Señor es
misericordioso y, como dije inicialmente, Él hace su obra como Él quiere, bajo su soberanía, bajo lo que ha determinado hacer. Él permite a veces que sucedan ciertos eventos en nuestra vida, pero lo que Él ha determinado se ha de cumplir. Y entonces, a manera de que cada uno de nosotros reflexionemos en esto, para que no nos suceda, porque ya tenemos los ejemplos que hemos visto con Jonás y con Pablo, y con el mismo Señor Jesucristo, que como Hijo de Dios, el Señor lo respaldó en todo, y así también respaldó al apóstol Pablo en este ministerio. Y seguirá respaldando a todos aquellos que en su obediencia se vuelquen a llevar el mensaje de salvación, de arrepentimiento para las almas, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pablo, en ese sentido, era un siervo de Dios que siempre espiritualmente estuvo despierto y era un hombre celoso de la doctrina. Así como lo fue cuando él estuvo en el Sanedrín y fue educado, dice la palabra, a los pies de Gamaliel, que era un doctor de la ley en aquel tiempo. Él, cuando el Señor lo llama y lo transforma y lo envía al ministerio, era celoso de la doctrina, de la palabra. Tenía ese ímpetu, tenía ese espíritu dinámico de trabajar por la obra de Dios. A lo contrario que hizo Jonás. Jonás no tenía eso. Pero mire que, si lo vemos en paralelo, qué diferencia, ¿verdad? Así que les dejo esta palabra de parte del Señor, de corazón, para que cada uno de nosotros nos edifiquemos con estos versos. Yo sé que el tiempo es corto, quisiéramos tal vez transmitir algo más, pero el tiempo en estos canales es corto, pero quiero dejar en tu corazón esta palabra. Aún en medio de tormentas, aún en medio de pruebas, aún en medio de circunstancias difíciles, mantengámonos con ese espíritu vivo para obedecer y hacer la obra del Señor, de acuerdo al llamado que cada uno de nosotros, el Señor en su gracia y misericordia, nos ha hecho. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Oramos al Señor un momento. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Bendigo, Señor, aquellas vidas que anhelan en su corazón entregarse y volcarse hacia ti, y que tienen ese anhelo, ese fervor, ese espíritu de servicio para tu obra, y que tú, Señor, en su momento oportuno los puedas enviar, puedas capacitar para que sean, Señor, siervos que tú uses, ministros que tú uses. Levántalos, prepáralos para el desarrollo de tu obra. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, amado. Señor,
que mantiene ese espíritu vivo y ese anhelo de seguir adelante, ese anhelo ferviente de búsqueda de tu presencia, de tu unción, Señor, que no les falte, que esté todos los días en el desarrollo de sus vidas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Les bendecimos, amados hermanos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén. Mi roca y mi castillo eres tú, mi amigo en momentos de aflicción, la fuente de mi vida, la fuente de mi amor. Cristo, tú eres mi canción, mi roca y mi castillo eres tú, mi amigo en momentos de aflicción, la fuente de mi
Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.